Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y hoy tenemos en Job Barcelona 2026 tenemos pues un panel de talento joven pues de lujo que paso pues ya a presentarlos. Primero tenemos a Alba Bonet, que es estudiante del International Business and Marketing en ESCI. Hola Alba, ¿qué tal? Luego tenemos a Aitor Guinea, que es estudiante de software, software developer en Escuela 42. Hola, Aitor. Luego tenemos a Laura Satizábal, estudiante de ADE en IGEMA Business School, de tercer curso. Y también está haciendo ya prácticas en SEAT Cupra, como International Sales. ¿Sí? Hola, Laura. En cuarto lugar tenemos a un estudiante de cuarto de ADE de EAE Business School, Guillem Ayoa. Aparte, también está trabajando como Business Development en Sorli y también tiene su propio emprendimiento, que luego ya nos explicará un poquito más en detalle. Y por último tenemos a Leire Franquet, que bueno, tiene un grado en Ciencias Biomédicas por la UIC y también está haciendo ahora pues un MBA sobre industria farmacéutica y biotecnología en talento EPOS. Pues bienvenido a los ponentes. Y como sabéis, esta es una mesa sobre talento joven, ¿no? El objetivo de hoy es que ellos nos expliquen, pues bueno, cómo están siendo sus primeros pasos, pues en la búsqueda de oportunidades, sus primeras prácticas, pues en los primeros trabajos y también conocer cómo lo hacen para que también sirva de espejo, ¿no? Para los que nos acompañáis y también qué retos, ¿no? Son con los que se están encontrando. Pues empezamos por Leire. Me gustaría saber. Primero de todo, a ver, un momentito, sí, aquí, disculpad. Primero de todo, ¿estás haciendo prácticas? ¿Estás buscando? ¿Cómo lo estás haciendo? Ay, perdón, sí, con Alba. Pues yo ahora mismo estoy haciendo prácticas en una agencia de branding que ya llevo año y medio, que lo encontré a través de la universidad, las prácticas curriculares y luego ya me quedé hacer también las extracurriculares, hasta ahora que estoy ya acabando el grado. Muy bien. Y a mí me gustaría lanzar una pregunta para todos, ¿no? ¿Cuál está siendo el mayor obstáculo o reto, ¿no? No me gusta decir obstáculo, ¿no? Sino el mayor reto con el que os encontráis en estos primeros pasos de vuestra vida laboral, ¿no? Digamos. Sí, cualquiera. Vais a hablar todos, así que. Vale, pues para mí más o menos, bueno, son mis primeras prácticas, así que para mí la incertidumbre, el no saber a lo que me quiero dedicar, sobre todo, entonces intentar tiré currículum más que nada a lo que más o menos podría asociar sobre todo a mi carrera y a lo que podría como destacar y poder sumar de más con todo lo que había estudiado, entonces un poco por ahí. Y dentro, ahora en SEAT Cupra, con mis primeras prácticas ya puedo tocar otras áreas de la empresa y pues ver si realmente por dónde quiero tirar. Así que un poco la incertidumbre Bueno, sí, de no saber dónde. Sí, digamos, entender, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer y hacia dónde quieres ir, ¿no? Sí, sí. Y el resto, mira, sí. Ahí está. En cuanto a saber, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te gustaría hacer, ¿no? Tú estás haciendo unos estudios, pues, muy técnicos, ¿no? Sí. El tema en programación, sobre todo, es que hay muchas ramas por donde tirar. Yo ahora mismo llevo 9 meses trabajando de full stack en una startup. Full stack tocas todo, digamos. Dentro de, por ejemplo, una aplicación tocas todo. Y nada, también hay otras. Entonces, realmente es muy difícil porque hay muchas variantes dentro. Y sinceramente, ahora mismo estoy trabajando de algo que supongo que acabaré cambiando porque mi especialización va a ser en IA y Data. Entonces, al final es un poco ir mirando. O sea, no creo que tu primer trabajo tenga que ser por donde vas a tirar. Yo me he encontrado eso me gusta, pero he encontrado algo que me gusta más, entonces ir probando un poco también dentro del mundo laboral hasta que te encaja, porque no es lo mismo estudiar que luego integrarte en el ámbito profesional. Ya quería preguntarle a Leire también, ¿no? Porque ya está pues en otra industria, ¿no? Que es la industria pues más científica, ¿no? Más relacionado con todo el tema de health. ¿Es diferente a otras industrias o, bueno, cómo lo has hecho y qué retos has tenido? O sea, yo creo que sí que es un poco diferente. Yo cuando empecé la carrera de biomedicina no tenía claro el mundo de la industria, de hecho lo desconocía por completo y descubrirlo me ha hecho ver que ayudar a la gente y mejorar sus patologías y su calidad de vida tiene muchas maneras y la industria es una de ellas.
Entonces la he descubierto dejándome asesorar, abriendo la mente y estando abierta al cambio y a cosas nuevas. Muy bien. No, es importante, ¿no? Tener un propósito, ¿no? Y también entender, ¿no? Y eso es lo que te va a guiar seguramente, ¿no? A lo largo de tu trayectoria profesional. Y Guillem, en tu caso ya estás trabajando, también has tenido un emprendimiento, pero me gustaría saber un poco, pues, cómo ves el futuro, si te gustaría también trabajar en una empresa que no sea la actual, ¿no? En la que estás, si buscas prácticas, cómo es el tema del emprendimiento, bueno, un poco todo, ¿no? ¿En qué momento estás estudiando, pero también dando esos primeros pasos? Sí, yo empecé a trabajar desde que empecé los estudios, porque es mi segunda carrera, entonces para mí era importante poder ser un poco autosuficiente a nivel ingresos. Y creo que uno de los mayores retos que te encuentras también al buscar trabajo hoy en día es que el proceso de recruiting, ¿no? Con la implementación de la IA se ha despersonalizado mucho, creo. Es como que es muy fácil hacer filtrado de forma automatizada y entonces es mucho más complicado para tanto el trabajador como para la empresa realmente estar conectados uno con el otro y poner, o sea, que haya una empresa que da la cara y te dice exactamente en qué parte del proceso estás, si has caído, si no, si puedes hacer algo mayor que simplemente presentar tu currículum, tu carta de presentación, si no llegas a pasar ni a un primer filtro, ¿no? Queda como muy frío eso. Creo que es difícil para el talento joven. Claro, ese es uno de los retos, ¿no? Que tenemos los departamentos de carreras profesionales, ¿no? De las diferentes escuelas de negocio y universidades. Al final, pues bueno, está pisando muy fuerte, pero no es la única herramienta, ¿no? A mí también me gustaría aprovechar, ¿no? Esta oportunidad para comentarlo, ¿no? Que también de los departamentos de carreras profesionales buscamos también esa parte humana y preparar al estudiante también para las entrevistas presenciales y no únicamente utilizar herramientas de inteligencia artificial, que son importantes, pero no es la única herramienta, ¿no? Seguramente. Y si ya vamos al momento, ¿no? Todos habéis pasado por entrevistas de trabajo o para prácticas. ¿Cuáles son, bueno, pues esas preguntas, ¿no? Que más habéis tenido o que no habéis sabido contestar? O en cuanto a la preparación, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Qué consejos podéis dar de cómo preparar una entrevista? Sí. A ver, siempre es un poco que hay muchos nervios, sobre todo las primeras que haces, a medida que vas haciendo más y más, pues ya te vas aprendiendo un poco la manera de presentarte de memoria o ya te desenvuelves de manera mucho más fácil. Por ejemplo, yo lo que me pone más nervioso es cualquier cosa que sea como defínete en 3 palabras o 3 defectos o algo como muy concreto que en el momento pues no te surge y sí que te lo tienes que preparar bastante, la verdad. Uh-huh. Yo coincido bastante con Alba. A mí algo que me cuesta mucho es como cuando te hacen la pregunta de ¿por qué tú y no otra persona? Claro. Y a mí lo que me ayudó mucho es el hecho de la importancia de autoconocerse. No todo se nos puede dar bien y no todo se nos da mal. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio y ver que los defectos tampoco son tan defectos, sino que no tenemos que ser perfectos en todo. Y luego esta pregunta me gusta como abarcarla pensando que si yo no soy capaz de reflejar lo bueno que tengo, la otra persona no tiene por qué deducirlo, ni por qué adivinarlo. Sí que hay que ser muy, muy claro, muy auténtico, ¿no? Sí. Y yo creo que ya de lo que llevamos de conversación hay 2 puntos que me gustaría destacar, ¿no? Porque habéis hablado primero de objetivo, ¿no? Que es importante saber hacia dónde vamos, que no es que sea un objetivo que pues va a perdurar a lo largo de nuestra trayectoria profesional, pero al menos un objetivo a corto o medio plazo. Y también el tema del autoconocimiento, ¿no? Que comentabas, esto es importante, ¿no? Yo creo que para los que queréis empezar, ¿no? Iniciar una búsqueda, objetivo y autoconocimiento. ¿Qué más nos contáis a nivel de entrevista? ¿Qué situaciones habéis vivido? Yo comparto exactamente lo mismo que Leire, tenía apuntado esto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué yo y no el otro? Y también estoy de acuerdo en que al final, y en todos los apartados o sea, en todos los campos de la vida, no hay una única forma de hacer las cosas, ¿no? No hay un trabajador correcto para el puesto. Hay distintas cosas que cada posible candidato o candidata va a aportar. Lo que hay que tener claro, como dice Leire, es qué aporto yo de potencial fuerte y tienes que saber saberlo vender e identificar.
pues ya vamos aquí definiendo, ¿no? Un poco, hemos dicho autoconocimiento, objetivo y saber cuál es nuestro valor, ¿no? Cuál es el valor que nosotros tenemos para ponerlo sobre la mesa y que sepamos también describirlo y comunicarlo, ¿no? Que a veces no es lo que cuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para mí, siguiendo con lo que ha dicho Alba, sobre todo la pregunta que más me hace dudar y de no saber qué decir es, dime 3 debilidades tuyas, porque no sabes hasta qué punto es bueno decir, como ser honesta en este punto, no sabes hasta qué bueno, o sea, qué tan bueno es y qué tan bueno no. Entonces, un consejo que me dio una de recursos humanos de Cupra fue que digas esas 3 debilidades siendo honesta, pero que luego acabes con que lo estás mejorando, pues practicando esto, haciendo lo otro y demás. Y es un poco así lo único que... Para mí lo peor no es tema tanto de entrevista porque al final, bueno, o sea, se tiene muy en cuenta también en el mundo tecnológico todo el tema de las entrevistas y tal, pero el descarte viene en el tema técnico, las pruebas técnicas y todo el tema. Y ahí yo creo que normalmente para pruebas muy difíciles y tal hay que echarle 1 o 2 semanas antes de preparación para el puesto específico, porque cambia mucho dependiendo del puesto exacto al que quieras escoger. Así que para mí viene siendo ser el mejor en ese tramo del proceso de selección. Y en cuanto a la entrevista, pues todo lo que han dicho mis compañeros sí que es verdad que... A ver, es un poco difícil cuando estás delante de alguien que te está descartando del proceso o está mirando si quedarse contigo o no. Entonces, bueno, los nervios, y para mí lo más importante es saber que muchas veces te ves por debajo del puesto, porque a veces aspiramos a más y te ves por debajo del puesto, pero probablemente la gente a tu alrededor también está aspirando a lo mismo que tú, estáis todos en la misma línea de salida, entonces tampoco... Sí, eso no... ¿Y alguna pregunta incómoda que hayáis tenido que afrontar? ¿No? Bueno, y si ahora, a mí me gustaría también, ¿no, Guillem, que nos explicaras un poco, porque siempre hablamos, ¿no?, de buscar trabajo en una empresa pues que no es la tuya, pero cuando decides emprender, ¿cuáles son esos retos que te encuentras? Bueno, Porque es otra opción, ¿no?, que también tenemos. Sí. Bueno, mi proyecto aún no sigue un curso comercial, es deseo puro de buscar algo que me gusta y que lo hago fuera de mi trabajo. Yo estoy haciendo una marca propia de inversión para inversores que delegan carteras. Y viene puramente del deseo propio de aprender, que creo que al final es algo muy importante de cara a la búsqueda de trabajo también para el sector privado. Hay que tener ganas y demostrar eso, ¿no? La sed de aprender, la sed de crecer y para mí este proyecto ya no es tanto una futura carrera profesional, que igual sí, pero una carta de presentación cuando voy a una entrevista, poder decir que tienes proyectos en curso que haces fuera de tu jornada laboral, fuera de tus obligaciones académicas, etcétera, ¿no? Para mí es más una demostración de ilusión y de iniciativa. Claro, entendemos, ¿no?, que también es como una oportunidad para poner en valor tu perfil profesional cuando se buscan, ¿no?, oportunidades en diferentes empresas. Si vamos más al detalle, ¿no?, de los que ya estáis haciendo prácticas o ya habéis tenido oportunidades laborales relacionadas, ¿no?, con vuestros estudios o con vuestro objetivo profesional, ¿cómo habéis encontrado esas oportunidades? No me digáis fruto del azar, ¿no? Bueno, me lanzo yo, ya que estoy. Sí, claro. Por ejemplo, yo el trabajo que tengo ahora ya venía de antes porque trabajo en el negocio familiar, pero para las prácticas, por ejemplo, y algo que para mí fue muy positivo es apoyarse también de las redes de contactos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo una compañera de clase que ya estaba cursando unas prácticas en el mismo sitio, que por ejemplo para mí fue Deutsche Bank, pues también que la gente sepa lo que te gusta hacer, lo que estás buscando, comunicarlo, explicarlo a la gente, ayuda a que luego si ven oportunidades y creen en ti, te pongan Claro. como recomendación, ¿no? Eso también simplifica mucho en el proceso de selección.
Lo mío es un poco diferente porque al tratarse de prácticas que necesitaba para poder acabar la carrera, yo me basé en la lista que nos aportaron desde la universidad y para escoger una y no otra, lo que hice fue probar algo nuevo. Yo soy una persona muy inquieta, yo había descartado, habiendo hecho biomedicina, la parte del laboratorio y sabía que me quería enfocar en la industria farmacéutica y que me quedaba en medio el tema de la bioinformática. Entonces cogí unas prácticas muy diferentes a lo que estaba acostumbrada y a lo que todo el mundo hacía y yo creo que sí que fue una mezcla de contactos por parte de la universidad, pero también el esfuerzo de tener ganas de más, de conocer cosas nuevas y de intentar encontrar otro sitio. Muy bien, ¿no? Es que me encanta porque vais dando todas las claves, ¿no? De lo que es una estrategia de búsqueda, ¿no? De empleo, de prácticas, ¿no? Hablaba Guillem de networking, pero tú también hablabas de actitud, ¿no? Que al final, sin actitud, pues poco podemos, ¿no? Sin una actitud positiva, poco podemos alcanzar. Bueno, yo lo primero que hice fue, como no sabía lo que me quería dedicar, yo lo primero que hice fue pensar en marcas que me gustan y que me gustan tanto sus productos como lo que recrea en sí la marca. Entonces, a partir de ahí, o bien, o buscarlas en LinkedIn, que también tienes un apartado de empleo, y lo filtráis por prácticas, o bien directamente en su página web, ahí abajo del todo pone trabaja con nosotros. Entonces ahí también es como un poco buscarse la vida. Yo más que contactos y demás, que también lo veo bien, fue más buscarme la vida y trabajar con marcas que de verdad me gustasen, porque sabía que aunque igual el puesto no era lo que he estudiado o no sabían por dónde tirar, pues al menos la marca o en sí la empresa, lo que significa, sí que me gustaba, entonces sí que iba a ir con ganas a hacer la entrevista y a trabajar en caso de que me escogieran, así que un poco eso. Muy bien, lo que Laura dice, buscarse la vida es estrategia, ¿no? Tenías una estrategia, ¿no? ¿Qué marcas te gustaban y por dónde empezar a buscar, ¿no? En definitiva. Y... Yo en mi caso empecé a estudiar en 42 ya va a hacer 2 años. Yo antes no sabía nada de programación y nada, hice el proceso de selección en abril de 2024 y luego en septiembre entré. Y nada, me gustó mucho y sí que me obsesionó un poco. Yo programaba 60, 70 horas a la semana perfectamente y nada, y a través de contactos de amigos de tal que decían que, bueno, que se me daba bien la programación y que le metía muchas horas y tal, pues me llamaron de 2 startups. O sea, al final fueron redes de contactos y nada, me quedé con la que más me gustaba y que creo que adecuaba más compaginar mi educación con la salida profesional, porque al final trabajar 40 horas me costaba un poco, entonces trabajo 30 y nada, así fue contactos y a través de gente. Pues yo la verdad que muy parecido a Leire, fue a través de la universidad, que había una lista de muchas empresas. Y claro, este primer momento que tampoco has tenido contacto con ningún sector, lo ves un poco como un vacío de, bueno, no sé si me va a gustar ese sector o no. Y yo al final, como estudiante de negocios internacionales, que puedes ir al final hacia muchas ramas, pues probé hacia una que yo sabía que podía ser que no me encantara, pero quería descartar, o sea, por ejemplo, me interesa mucho más el mundo de negocios que más marketing o branding, pero quería descartar y estar un poco más segura para luego, tras las prácticas, ya saber un poco y estar más enfocada. Así que eso es lo que hice y la verdad que muy contenta. Qué bien. Pues ahora vamos a empezar a soñar un poco, ¿no? Porque también se habla siempre, ¿no? Del talento joven, que se adapta poco, que es muy exigente, que quiere cobrar mucho desde el principio, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo definiríais el trabajo de vuestros sueños, ¿no? Bueno, ¿qué os gustaría que tuviera esa empresa? ¿Qué valores? ¿Cómo os gustaría que fuera? A ver, sí que creo que es mentir decir que el dinero, al final, pues todo el mundo le interesa ganar dinero y ganar buen dinero, pero yo sí que es verdad que desde que entré sobre todo en esta primera startup, donde estoy muy cómodo, me he dado cuenta que el ambiente laboral y el encajar muy bien con el equipo es bastante más importante que el dinero. O sea, yo ahora mismo depende de una oferta laboral con un salario mucho mayor, tiene que ser mucho mayor para que yo aceptara, porque estoy muy cómodo ahí. Estás en un ambiente donde se aprende y de donde verdad encajas y donde equivocarte no es un problema y no tienes ahí un jefe detrás echándote la bronca, sino que te ayudan porque entienden que también es tu primera experiencia profesional. Yo creo que, sobre todo al principio, al menos hay que priorizarlo mucho más, en mi opinión.
Yo tengo 3 cosas bastante claras a la hora de pensar en mi trabajo ideal y coincido totalmente con la parte del entorno porque creo que trabajar a gusto es lo mejor. Estar rodeado de gente que no te juzga, que te enseña y te ayuda a mejorar, creo que es increíble. Luego otro factor creo que es la coherencia, que los valores que promete la compañía vayan un poco de la mano con los míos propios, porque creo que esto me ayuda a trabajar más tranquila y saber que estoy trabajando en un sitio que coincide conmigo. Y por último, creo que la oferta ideal tendría que motivarme por completo. Tendría que ser algo que estuviera alineado con a lo que quiero aspirar y que quiero conseguir. Entonces, no aceptaría nunca una oferta que por mucho que me pagaran, por mucho que me prometieran, no me gustara. Muy bien. Bueno, como decía Aitor, realmente hay que comer. O sea, el dinero es importante, pero fuera de eso, para mí hay 2 cosas importantes. Una es, o sea, realmente si la empresa donde voy no tiene un plan de crecimiento para los perfiles que entran allí, es muy limitante para las personas que realmente buscan oportunidades Un plan de de carrera, aprender, ¿no? plan de carrera, etcétera, ¿no? Pero después, y aquí ya es un niche muy potente mío, que no sé si compartirán mis compañeros, pero creo que igual las generaciones jóvenes sí buscan un poco más, y para mí es más un red flag que algo que quiero que me den, sino si una empresa me obliga a tomar vacaciones sí o sí en agosto, para mí es como me cuesta mucho. Yo quiero, o sea, odio agosto, odio el calor y no me gusta viajar cuando está lleno en todos lados. Quieres Entonces, estar para en un mí, despacho con el aire acondicionado, ¿no? En para agosto mí eso, es sí, lo único, bueno. prefiero que haya algo que hacer en una empresa en agosto también y poder irme de vacaciones en otra época. Para mí un poco killer. Es asumible, yo creo, sí. en las empresas. Yo creo que esto, bueno, Sí. es una petición alcanzable. Bueno, no tengo mucho más que decir, está alineada con mis compañeros, básicamente es el estar a gusto en el entorno de trabajo, que la compañía está alineada con lo que yo quiero conseguir, lo que quiero aportar y sobre todo que pueda aprender y superarme cada día, que los retos que tengan pues me ayuden a ser tanto mejor estratégicamente como personalmente. Yo coincido mucho con todo lo que habéis dicho, sobre todo ahora con la hora que sea un reto, ¿no? Cuando tú aplicas a una oferta, pues que realmente creas que ahí puedes aspirar a más, puede que sea un reto que no leas la descripción y pienses, bueno, esto pues sí, es cómodo, ¿no? Que te parezca ya un poco un reto. Y solo para acabar también un poco como sentir que sea una empresa que tiene un impacto, ¿no? Que tú vas cada día a trabajar y vas a crear algo, vas a aportar algo a algo un poco más allá del que es la empresa solo. Ujú, muy bien. Y ya vamos, bueno, acabando, ¿no? Pero sí que me gustaría lanzaros una última pregunta. Es ¿dónde os veis de aquí a 3, 5 años? ¿No? ¿Esto lo habéis pensado? A ver, es un poco complicado, ¿no? Bueno. Saberlo. Es la típica pregunta que... Bueno, ¿dónde te gustaría estar, no? ¿Dónde crees que puedes estar y te gustaría estar? Hombre, a mí me encantaría estar trabajando fuera, a alguna empresa internacional. Y no sé, la verdad, ahora ni en qué sector, ni en qué posición, pero sí haciendo algo bastante relacionado con lo que comentaba antes, pues que tenga un impacto, ¿no? Que tenga sobre todo un motivo mayor de la posición concreta donde esté. A ver, por imaginar, pues... O soñar. Sí, o claro. soñar. Cuanto más mejor. No, pero sí, a mí sí que también me gustaría fuera y en una Big Tech me gustaría trabajar, sobre todo que notes que el puesto, el trabajo que realizas tiene un impacto real sobre la empresa. Y luego también, obviamente, que la empresa te guste, pero sentir que tu trabajo aporta mucho a la empresa y sobre todo fuera, porque, bueno, por viajar un poco también. A mí, siguiendo un poco con lo que han hecho mis compañeros, también me encantaría poder tener al menos un tramo de mi vida buscándome la vida en una empresa de fuera. También me gustaría muchísimo, también no solo por aprender idiomas, sino por el tener eso, que buscarme la vida. Y nada, y poco más. Muy bien. No sé. Yo por mi parte, una de las metas que me he puesto y sí la tengo un poco más clara, aunque luego la vida me va a llevar por donde sea,
para proyectar hacia un camino donde voy, estoy buscando poder entrar en el Banco Central Europeo y para ello voy a hacer un máster de economía, etcétera. Pero también creo que es importante a veces, y lo que decía, ¿no? El camino luego irá a la derecha, a la izquierda, cambiará, pero está bien poner una luz a un sitio donde tú quieres ir e ir haciendo pasito a pasito hacia allí, ¿no? Y ese es un poco lo que me está ayudando a mí para tener claro el qué. El que, muy bien. Y a mí, yo creo que es un poco difícil esta pregunta, pero me gustaría estar en una empresa farmacéutica y que lo que esté haciendo en el momento y el proyecto en el que esté realmente tenga un impacto en la sociedad y en el beneficio de la vida de los pacientes. Muy bien, súper importante. Y ya vamos acabando. ¿Qué consejos daríais a la audiencia, ¿no? A las personas que nos están escuchando, que quieren emprender una búsqueda de empleo, de unas prácticas, o que quieren, iniciar, ¿no? Una trayectoria profesional? ¿Cuál sería el consejo que os ha servido? Bueno, hemos comentado un poco, pero ya como punto final. Yo creo que no tener miedo a probar cosas nuevas y en estar en diferentes procesos de selección diferentes, porque creo que todos te pueden aportar, te pueden ayudar a mejorar y descubrir cuál es tu camino. Yo creo que algo que ayudaría mucho a la gente es también saber qué les mueve, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que al terminar una carrera no saben qué quieren hacer, etcétera. Puedes no tener ilusión por estudiar más, puedes no tener ilusión por trabajar X cantidad de horas, pero tienes que saber tener muy claro qué es lo que sí te mueve para dedicar tiempo a eso, ¿no? Sea lo que sea. O a veces arriesgarse, ¿no? Y probar, y si no funciona, pues oye, a otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, coincido con mis compañeros y sobre todo esto último de arriesgarse, de que aunque creas que es un puesto de trabajo en el que no te van a coger porque igual no has estudiado lo que piden o no has tenido experiencia en tal, igualmente aplicar porque nunca se sabe y mejor, ya el no ya lo tienes, pues hay que buscar el sí. Sí, para mí eso, tirar sin vergüenza. También obviamente me parece que tirar una gran cantidad implica que personalizas menos cada proceso de selección. Entonces, hacer una media, un balance un poco entre mucho y de calidad e ir probando. Al final, luego, dentro de una empresa también puedes evolucionar, aunque al principio no sea el puesto que a ti más te interesa. Coincido mucho con todos vosotros, pero sobre todo tener un plan A, pues este objetivo al que tú aspiras, pero también dejarte sorprender por si aparece un B, un C o una cosa que no te esperabas que también te pudiera encajar, pues abrirte a nuevas oportunidades y dejarte un poco sorprender por los caminos que te pueden traer. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, me ha encantado escucharos, lo tenéis clarísimo. Aparte hemos hablado, ¿no? En esta charla que, 30 minutos escasos, habéis hablado pues de todo lo que es importante, ¿no? En una búsqueda, ¿no? Que hemos ido comentando, pues de estrategia, actitud, disciplina y trabajo, autoconocimiento, arriesgar, ¿no? Quizá también internacionalización. Me ha parecido interesante porque muchos de vosotros, ¿no? Vuestra carrera queréis que pase, ¿no? Por esa oportunidad o por esa experiencia internacional que también, ¿no? Va a enriquecer vuestra trayectoria. Y sobre todo, ¿no? Que sois jóvenes formados, ¿no? Que es muy importante, es el punto de partida, ¿no? Que estáis estudiando, formándoos con másters o grados y eso es el punto de partida. Gracias. Pues muchísimas gracias.